Hola chicos y bienvenidos a este video en el cual hablaremos de tejido óseo, uno de los últimos temas del primer bloque. Para empezar, bueno, pues dividimos la clase en 6 temas principales, que son las generalidades, la matriz del tejido óseo, las células de este tejido. Hablaremos después un poco de la estructura, posteriormente abarcaremos el mecanismo de edificación y finalizaremos con la reparación del hueso. Por el momento empezaremos a hablar acerca de las generalidades. Y cuando hablamos de tejido óseo, bueno, pues tenemos que tomar en cuenta algunos puntos claves. El primero de ellos es que el tejido óseo pues es un tejido conjuntivo especializado. Esto significa que tiene las características del tejido conjuntivo, como ya los veíamos en clase pasada. Abundante matriz extracelular, un poquito menos de células y una gran cantidad de fibras en la matriz extracelular. Además de esto, bueno, algo con lo que tenemos que tener muy claro desde este momento es que el hueso es un tejido dinámico. Esto significa que a lo largo de la vida el hueso sufre distintos procesos de remodelación y de reparación, por lo cual el hueso no se queda estático y el hueso que tenemos cuando nacemos no es el mismo que tenemos en nuestra vida adulta. Este hueso está en constante cambio y se adapta a distintas situaciones, por lo cual tenemos que tener en cuenta que el hueso, a final de cuentas, también es un tejido vivo y es un tejido dinámico. Después de que entendamos esto, bueno, pues ya podemos describir un poquito que el hueso es un tejido duro y resistente que también nos ayuda como apoyo y sostén de algunos órganos, de algunos músculos, e incluso en conjunto con los músculos permiten el movimiento que hacemos día a día. Además de esto, el hueso funciona como almacén, ya que dentro de él se depositan distintos minerales, como pueden ser el calcio y el fósforo. Estos elementos pues los podemos sacar más adelante en situaciones en las que los necesitemos, ya que bueno, pues siempre van a estar disponibles en el hueso. Y finalmente, bueno, pues el hueso también es un tejido y un órgano que nos brinda protección a distintas vísceras, como al corazón, a los pulmones y al cerebro. Hablando de la estructura macroscópica del hueso, pues podemos distinguir 3 zonas distintas, sobre todo en los huesos largos, que son la epífisis, la diáfisis y en medio de estos dos la metáfisis. Esto lo sabemos ya de nuestras clases de anatomía y lo retomaremos más adelante. Por otro lado, el hueso está compuesto pues de 2 tipos de hueso al mismo tiempo, que son el hueso compacto o hueso cortical que se encuentra al exterior y que es más resistente, y el hueso esponjoso, que se encuentra pues en el interior sobre todo de huesos largos. Cuando hacemos un corte transversal de un hueso largo, como puede ser el fémur, la tibia, el húmero, etcétera, podemos encontrar que el hueso cortical o el hueso compacto se encuentra justamente hacia la periferia y que en el interior del hueso pues tenemos este hueso que conocemos como hueso esponjoso. El hueso esponjoso tiene 2 funciones. La primera de ellas es que evita que el hueso sea tan pesado, porque pues si este hueso estuviera compuesto únicamente de hueso compacto, sería un hueso extremadamente pesado. Y por otro lado, pues también crea una cavidad que se conoce como la cavidad medular y es en esta en la que se lleva a cabo la hematopoiesis, un tema que veremos en segundo bloque, pero pues es básicamente la formación de las células de la sangre. ¿Ok? Al momento de estudiarlo al microscopio, podemos utilizar 2 técnicas principales para observar el hueso. La primera, que es la que tenemos a la izquierda y que es esta que estoy señalando, es una muestra de hueso lijado. Lo que ocurre en estas preparaciones es que se toma un pedacito de hueso y se lija hasta que queda una capa muy, muy fina que permite el paso de la luz. Esto se monta en un portaobjetos y cuando lo vemos al microscopio obtenemos estas imágenes. La ventaja de utilizar hueso lijado es que la estructura del hueso se mantiene casi intacta. Sin embargo, las células que obtenemos mediante hueso lijado desaparecen. Por otro lado, tenemos la otra técnica, que es el hueso descalcificado. Este hueso descalcificado se somete a algunos procesos que involucran ácidos y se liberan todos los minerales que se encuentran dentro del hueso.
por lo cual pues nos queda simplemente un tejido que es flexible y que podemos someter a la técnica histológica ordinaria. En este caso estamos viendo un corte de hueso descalcificado teñido con H&E y en estos casos pues sí se mantienen las células dentro del tejido, pero el problema es que la arquitectura se deforma un poco y tiene cierta distorsión, por lo cual pues cualquiera de las dos técnicas son útiles para estudiar el hueso. Sin embargo, pues debemos saber cuáles son las desventajas de cada una de ellas. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que dentro del tejido óseo, como ya habíamos comentado, existen dos componentes principales, la matriz y las células. Como en todo tejido, tenemos estos componentes. Y dentro de la matriz, pues tenemos dos principales componentes también, la matriz orgánica o los componentes orgánicos y la matriz inorgánica o sus componentes inorgánicos, que son de lo que hablaremos pues más adelante. Con esto hemos acabado las generalidades del tejido óseo. Sin embargo, vamos a seguir detallando un poquito más acerca de este tejido y vamos a empezar a hablar un poquito de su matriz. La idea de esta clase es que veamos los componentes del hueso, pues desde lo microscópico hasta lo macroscópico. Entonces empecemos con la matriz extracelular. La matriz ósea o matriz extracelular, como ya habíamos mencionado, tiene dos componentes, un componente inorgánico y un componente orgánico. El componente inorgánico está compuesto principalmente de unos cristales formados por los minerales que mencionábamos, calcio y fósforo. Estos cristales reciben el nombre de cristales de hidroxiapatita. Aquí lo tenemos y aquí está su fórmula química. Vemos cómo está presente el calcio y el fósforo en forma de fosfatos, ¿ok? Estos cristales de hidroxiapatita se depositan sobre el componente orgánico del cual hablaremos en unos momentos. Y este componente inorgánico es el encargado de brindarle dureza y resistencia al hueso. Esta característica tan importante del hueso, de que es duro y de que es resistente, es gracias al componente inorgánico. Y este mismo componente inorgánico es el que se pierde durante la descalcificación. Es por esto que si quitamos los cristales de hidroxiapatita conformados de calcio y fósforo, pues obtenemos un tejido flexible, porque pierde la dureza y la resistencia. ¿Ok? Ahora, el componente orgánico del hueso está formado por fibras de colágeno tipo 1 principalmente. Estas fibras de colágeno tipo 1 en parte son las responsables de darle su color blanco al hueso. Y además de estas fibras de colágeno 1, tenemos también otros componentes, como son los glucosaminoglucanos, que ya conocemos, y los agreganos, que también ya conocemos. Además de esto, tenemos algunas glucoproteínas que nos ayudan a la adhesión de las células y también de la adhesión de las fibras de colágeno. ¿Ok? Este componente orgánico, específicamente las fibras de colágeno tipo 1, le brindan al tejido óseo la resistencia a las fuerzas de tensión principalmente. Y es igual de importante que el componente inorgánico al momento de llevar a cabo su función. Estos cristales que mencionábamos, los cristales de hidroxiapatita, se depositan sobre las fibras de colágeno en estos intervalos periódicos que veíamos cuando leíamos las clases de tejido conjuntivo. Bueno, ahí es donde se depositan los cristales de hidroxiapatita y lo hacen de una forma que se asemeja mucho a los cristales, de forma que, bueno, en algunos textos pueden describirse como paracristalinos. Gracias a este depósito de los cristales de hidroxiapatita sobre los periodos de las fibras de colágeno tipo 1, podemos obtener este tipo de imágenes tan psicodélicas cuando empleamos un microscopio de luz polarizada en una muestra de hueso lijado. Vemos pues distintos tonos de luz que pues están viajando en distintas direcciones gracias a la organización de los cristales de hidroxiapatita dentro del hueso. ¿Ok? Vamos a hablar también un poquito de las glucoproteínas. Todas estas que tenemos aquí son glucoproteínas
que podemos hallar dentro de la matriz ósea. Y cada una de ellas tiene una función específica. Empezamos con la osteocalcina, la cual es una glucoproteína que ayuda a esos cristales de hidroxiapatita a unirse pues a la matriz extracelular, a que no anden por ahí volando en todo el tejido óseo. Muy de la mano con esta osteocalcina va la osteonectina, que ayuda a que los cristales de hidroxiapatita se adhieran firmemente a las fibras de colágeno. ¿Ok? Entonces, tanto osteocalcina como osteonectina ayudan a la fijación de los cristales de hidroxiapatita. Tenemos posteriormente a la osteopontina, la cual es una glucoproteína de la cual hablaremos un poquito más adelante, pero que tiene una función muy importante en unas células que se conocen como osteoclastos. No se preocupen, vamos a hablar de estas células más adelante. Tenemos también a la cialoproteína ósea, que nos ayuda a la unión de los osteoblastos a la matriz extracelular. Estos osteoblastos son las células encargadas de producir toda la matriz y hablaremos de ellos más adelante. Y por último tenemos a la osteoprotegerina, la cual tocaremos también más adelante, pero esta glucoproteína interfiere con la resolución ósea. Resolución ósea significa que estamos reabsorbiendo el hueso para utilizar sus minerales o para remodelar el hueso, ¿ok? Entonces, esta osteoprotegerina impide que el hueso pues pase por este proceso de resolución. Bien, ahora pasaremos a hablar de las células que componen a nuestro tejido óseo. Bien, entonces, estas células las podemos dividir en dos grupos dependiendo de su origen. Aquellas que vienen de las células osteoprogenitoras, de las cuales hablaremos en un momento, y aquellas que son precursoras de monocitos. Dentro de las células derivadas de las osteoprogenitoras tenemos a los osteoblastos y a los osteocitos. Y de las células derivadas de los precursores de monocitos tenemos al osteoclasto. ¿Ok? Estas células osteoprogenitoras que tenemos aquí son muy parecidas a las células conroprogenitoras o las células conrogénicas. Tanto así que las células osteoprogenitoras derivan de estas mismas células conrogénicas en algunos casos. Ya sabemos que en casos de baja oxigenación, pues el cartílago es un tejido que es feliz, pero cuando esta oxigenación aumenta y hay una alta vascularización en tejidos como el cartílago, las células conrogénicas se pueden diferenciar de este tipo de células. Y esto guarda una relación muy importante con los mecanismos de osificación que veremos más adelante. Pero bueno, en resumen, tenemos dos grupos de células, las precursoras de monocitos y las sucesoras de células osteoprogenitoras. ¿Ok? Y vamos a hablar primero acerca de estas células osteoprogenitoras. Estas células osteoprogenitoras se ubican en un tipo de tejido conjuntivo del que hablaremos más adelante, muy parecido al pericondrio, pero que en este caso se llama periósteo. El periósteo va a tener una capa fibrosa y una capa celular, y estas células osteoprogenitoras se ubican en la capa celular, ¿ok? También las vamos a encontrar en unas estructuras que conocemos como conductos de Havers, de los cuales hablaremos más adelante. Estas células osteoprogenitoras, pues como su mismo nombre lo dicen, van a permitir la formación de los osteoblastos, que son pues estas células que permiten la síntesis de la matriz ósea. Y cuando las veamos al microscopio, aquí tenemos una imagen y aquí las tenemos señaladas, van a tener una forma de uso muy parecida a los fibroblastos y van a tener un núcleo ovalado, además de que van a tener pues un escaso citoplasma. Se pueden confundir fácilmente con un fibroblasto, sin embargo, pues al momento de hablar de tejido óseo, pues sabemos que estaremos hablando de estas células osteoprogenitoras. Y aquí en esta fotomicrografía de campo claro, teñida con H&E, señalado con OP, tenemos a las células osteoprogenitoras. Aquí tenemos una que se ve muy bien. Justamente observamos este núcleo ovalado y esta célula con forma de uso. ¿Ok? Como le repito, estas células son las encargadas de la formación de los osteoblastos. Y pues de la mano con ellas vamos a hablar de los osteoblastos.
Estos osteoblastos se ubican en la superficie del hueso y en algunos canales o conductos de Havers, como mencionábamos, así como en la superficie interna del hueso. Ahí también los podemos encontrar. Estos osteoblastos, como les había mencionado, se encargan de la síntesis del componente orgánico, que a partir de ahora vamos a denominar osteoide. ¿Ok? Este osteoide está compuesto por fibras de colágeno tipo 1, glucoproteínas y glucosaminoglucanos. ¿Ok? Entonces, estos osteoblastos van a estar sintetizando el osteoide. Y normalmente, ya lo veremos en la clase, estos osteoblastos van a tener su osteoide pues justamente debajo de ellos, porque lo están secretando constantemente. Esos osteoblastos son células cúbicas y tienen un núcleo alejado de la zona de secreción, ¿ok? Además, como estos osteoblastos están constantemente secretando fibras, glucoproteínas, glucosaminoglucanos, pues van a tener una gran cantidad de organelos, principalmente retículo endoplásmico y aparato de Golgi, ¿ok? Pero bueno, eso no lo podemos detallar con microscopía óptica. Aquí tenemos una fotomicrografía de campo claro, donde también estamos viendo un conducto de Havells, y estas células que están justamente sobre la superficie ósea, que pues no parecen tan cúbicas, pero muchas veces se describen así, son los osteoblastos. En estos casos recordemos que este hueso sufrió un proceso de descalcificación y la estructura del hueso pues no es la mejor, pero podemos observar que las células se encuentran sobre la superficie del hueso y probablemente estas células antes de que fueran procesadas pues estaban sintetizando osteoide. ¿Ok? Estos osteoblastos, hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, y es que tienen algunos receptores y algunas moléculas en su membrana que van a ser muy importantes para el funcionamiento y el remodelamiento del hueso. El primero de ellos es el receptor para la hormona paratiroidea. Esta hormona paratiroidea, como su nombre lo dice, es una hormona que se sintetiza y secreta por la paratiroides, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante con sus funciones. También tienen algo que se conoce como ligando de Rank, que muchas veces se abrevia como RANKL, y que tiene una función muy importante en la activación de otras células. Por último, tiene un marcador específico de los osteoblastos, que es, perdón, la fosfatasa alcalina. Aquí tenemos otra fotomicrografía de campo claro, teñida con tricrómico de Mason, y estas dos flechas están señalando a los osteoblastos. ¿Ok? Estos osteoblastos, pues como su nombre lo dice, son blastos, son células inmaduras, por lo cual tienen que pasar por un proceso de maduración para convertirse en la siguiente célula, que son los osteocitos. Estos osteocitos son células que derivan directamente de los osteoblastos y que se van a encontrar en un espacio que se conoce como lagunas, que está pues dentro del hueso. Estas lagunas son prácticamente idénticas a las lagunas que veíamos en cartílago, y estos osteocitos son similares a los condrocitos. Los osteocitos, más bien los osteoblastos, van a sintetizar matriz, van a sintetizar osteoide en su alrededor, y este osteoide poco a poco se va calcificando, va recibiendo estos minerales que mencionábamos, los cristales de hidroxiapatita, y el osteocito va a estar tan ocupado sintetizando este osteoide que se va a quedar encerrado en sus lagunas, como vemos aquí. Aquí tenemos una laguna, aquí tenemos al osteocito, y todo esto es la matriz, todo el osteoide que generó el osteocito. Obviamente, bueno, antes de que descalcificáramos el hueso, esta matriz ya estaba calcificada, entonces ya no era osteoide. Pero el osteocito sintetizó todo esto y se quedó excluido, se quedó pues prácticamente solo y lejos de sus compañeros osteocitos. Muchas veces estos osteocitos se considera o se cree que no tienen ninguna función, que simplemente son células que se quedaron incluidas en su propia matriz, pero esto es completamente falso. Los osteocitos son células muy importantes para el mantenimiento del hueso, ya que pues estos osteocitos van a liberar factores para ir mediando esta remodelación ósea. Ellos dictan, en cierta manera,
qué tan rápido o en dónde se necesita remodelar el hueso. Además de que son células muy implicadas, muy relacionadas con las fuerzas mecánicas que recibe el hueso. De forma que si un hueso, digamos el fémur, digamos el húmero, recibe fuerzas de tensión, fuerzas de presión, estos osteocitos están midiendo estas fuerzas de tensión y de presión y son aquellos que nos van a ayudar a definir cómo vamos a remodelar los huesos del organismo. ¿Ok? Al microscopio, pues los podemos ver como células planas que van a tener prolongaciones que en algunas imágenes parecen como patitas de araña que entran en contacto con los otros osteocitos. Esto quiere decir que a pesar de que los osteocitos estén alejados uno del otro, pues tienen cierta comunicación mediante estas prolongaciones. ¿Ok? Y bueno, como son células que ya no están sintetizando matriz, ya no están sintetizando tantas proteínas, pues tienen pocos organelos. En esta fotomicrografía de campo claro, teñida con HY, podemos observar las lagunas y en algunas de ellas vemos a los osteocitos. ¿Ok? Estos osteocitos, como les mencionaba, pues tienen estas prolongaciones que se esquematizan muy bien en este dibujo, donde tenemos dos osteocitos con sus prolongaciones y en estas prolongaciones tenemos ciertas uniones conocidas como uniones nexo, uniones comunicantes o uniones gap, que permiten el intercambio de iones entre las dos células y permite que haya cierta comunicación entre los osteocitos. Aquí vemos otra imagen donde vemos a los osteocitos con sus procesos celulares, con sus prolongaciones que entran en contacto con los osteocitos vecinos. ¿Ok? Y bueno, pues básicamente es lo que pasa cuando un osteoblasto secreta tanta matriz que se queda ensimismado en su propia laguna. Si conocen este programa, si conocen esta escena, bueno, pues saben de lo que estoy hablando. Por último, dentro de las células presentes en el tejido óseo, tenemos a los osteoclastos. Los osteoclastos se ubican en la superficie del hueso también y en algunas estructuras internas del hueso compacto que se conocen como conos de corte. Estos conos de corte permiten la remodelación ósea, ¿ok? Y bueno, estos osteoclastos se encargan de la resolución ósea, que es esto que les mencionaba, este proceso por el cual el hueso se remodela, este proceso por el cual estas células, los osteoclastos, se comen al hueso, básicamente. Por lo cual, pues para comernos al hueso adecuadamente, esos osteoclastos merecen tener abundantes enzimas. Enzimas que pues ya hemos hablado un poquito de ellas cuando hablábamos de lisosomas, como son colagenasas, metaloproteinasas, gelatinasas, etcétera. Y además tiene una enzima muy importante que se conoce como anhidrasa carbónica, que probablemente ya conozcan ustedes de sus clases de bioquímica. Estas células son células muy grandes que pueden medir hasta 150 micrómetros. Esto es muchísimo para una célula y que pueden tener una gran cantidad de núcleos. Se describe en la literatura que pueden tener incluso hasta 50 núcleos, ¿ok? Por lo cual, bueno, pues imagínense, ¿no? El tamaño de una célula con 50 núcleos. Y hay que recordar que estos osteoclastos tienen su origen en precursores de monocitos. Y bueno, los precursores de monocitos vienen de la médula ósea. Entonces, bueno, pues pueden encontrar en algunos textos que los osteoclastos provienen de médula ósea. ¿Ok? Aquí vemos justamente una fotomicrografía de campo claro de hueso teñido con tricrómico de Mason. Y esta es la superficie del hueso. Todo esto que se ve de color azul es un hueso inmaduro. Y aquí lo que vemos, esta célula teñida de rojo con tres núcleos, es un osteoclasto. Fíjense el gran tamaño de la célula. Aquí tenemos eritrocitos y comparen el tamaño de los eritrocitos con el tamaño del osteoclasto. Es una célula gigante con muchísimos núcleos. ¿Ok? Estos osteoclastos, como mencionábamos, pues tienen un origen las células progenitoras de monocitos, de las cuales hablaremos más adelante cuando toquemos el tema de médula ósea, pero que por el momento, pues lo único que tienen que saber es que muchas células progenitoras de monocitos se fusionan
Y al fusionarse nos dan una célula gigante y multinucleada, que es el osteoclasto. ¿Ok? Estas células solo se producen bajo ciertos estímulos hormonales, de los cuales pues hablaremos. Antes de hablar de estos estímulos hormonales, vamos a hablar de la morfología del osteoclasto. Esto es muy importante porque, bueno, el osteoclasto tiene distintas zonas que contienen distintos organelos y que son importantes para su función. La primera de ellas es la zona basal, que es esta que está señalada en color azul. La zona basal es, digamos, la zona más externa o la zona superior del osteoclasto, en donde se ubican todos los núcleos. ¿Ok? Los núcleos del osteoclasto se ubican en la zona basal. Después tenemos a la zona vesicular, que como su nombre lo dice, es una zona donde podemos encontrar en microscopía electrónica de transmisión una gran cantidad de vesículas. Vesículas que contienen pues las enzimas que mencionábamos, que nos ayudan a degradar el hueso. Tenemos también una zona que se conoce como zona festoneada, en donde hay invaginaciones de la membrana plasmática que forman estas crestas y que nos ayudan a aumentar la superficie que entra en contacto con el hueso. Y por último tenemos a la zona clara. Esta zona clara que está a los lados de la zona festoneada y que contiene diversos filamentos de actina. Estos filamentos de actina son muy importantes ya que permiten generar un sello hermético. ¿Ok? Este sello hermético pues permite que el osteoclasto se pegue con gran avidez al tejido óseo y que las enzimas que están siendo secretadas no se liberen hacia afuera del hueso, ¿ok? Porque bueno, si estas enzimas salieran de este espacio que tenemos aquí, esto dañaría tejidos adyacentes y afectaría tejidos que no queremos afectar. Entonces, por esto, el osteoclasto necesita de un sello hermético que está brindado por estos filamentos de actina, ¿ok? Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la resolución ósea. El primer paso que tiene que ocurrir para que se dé la resolución ósea es la formación de la célula, la formación del osteoclasto. Como ya habíamos mencionado, pues la fusión de estas células precursoras para darnos una célula gigante y multinuclear. Una vez que ya tenemos a nuestro osteoclasto, se va a formar el anillo de actina que mencionábamos sobre la zona clara y sobre el hueso. Aquí tenemos más detallado cómo se forma el anillo de actina y todo lo que queda debajo de este anillo de actina va a ser una zona que se conoce como laguna de Howship. Aquí lo tenemos. Dentro de la laguna de Howship, estas prolongaciones que formaban la zona festoneada del osteoclasto van a entrar en contacto con el hueso y es aquí donde se va a llevar a cabo la liberación de enzimas. Pero antes de que se lleve a cabo la liberación de enzimas, se tiene que llevar el tercer paso, que es la formación de ácido carbónico con ayuda de la anhidrasa carbónica. Ustedes tal vez ya lo sepan, tal vez no, pero la anhidrasa carbónica es una enzima que nos ayuda a convertir el dióxido de carbono y el agua en esta molécula que tenemos aquí, que se llama ácido carbónico. Este ácido carbónico es muy propenso a descomponerse en bicarbonato, que tenemos aquí, y en protones. El bicarbonato se va a intercambiar hacia el líquido intersticial por cloruro, de forma que sale bicarbonato y entra cloruro. Mientras que tanto los protones como este cloruro que acaba de llegar a la célula salen hacia la laguna de Hauship. Ahora, ¿qué pasará si mezclamos protones con cloruro en un espacio reducido, en un espacio pequeño que es propenso a dar reacciones químicas? Se va a formar un ácido que está compuesto por estos dos elementos y que es el ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico nos permite la disolución del componente inorgánico de la matriz ósea, es decir, los cristales de hidroxiapatita. Entonces, este ácido clorhídrico lo que está haciendo es disolver todos los minerales que se encuentran dentro del hueso y una vez que se disuelven, pues tanto el calcio como el fósforo salen hacia la circulación y pues de ahí que podemos reciclar el calcio y el fósforo del hueso. Ahora,
Ya quitamos el componente inorgánico, pero ahora tenemos que quitar el componente orgánico del hueso. Y es por eso que necesitamos el quinto paso, que son la liberación de enzimas. Enzimas como la catepsina, como algunas metaloproteinasas como la colagenasa y la gelatinasa, se van a encargar de disolver pues estas fibras de colágeno, estos glucosaminoglucanos, estas glucoproteínas, etcétera. Y una vez que se digieren todas estos componentes orgánicos de la matriz ósea, van a ser endocitados y se van a descomponer en aminoácidos y estos aminoácidos pues salen a la circulación. De esta forma es como se lleva a cabo la resolución ósea. ¿Ok? Ahora, estos procesos claramente tienen que estar regulados por algún mecanismo, porque de no ser así, pues todo el tiempo estaríamos produciendo esta resolución ósea y al mismo tiempo el hueso se estaría formando de nueva cuenta. Entonces, ¿cómo lo hacemos para regular estos dos procesos? Pues existen dos mecanismos que están a cargo de dos hormonas distintas. El primero, el mecanismo de resolución ósea, está a cargo de la hormona paratiroidea. Y si recuerdan, esta hormona paratiroidea pues interactúa o los receptores para esta hormona se encuentran en el osteoblasto, ¿ok? Entonces aquí tenemos a la hormona paratiroidea y este es el receptor de hormona paratiroidea, ¿ok? Entonces la hormona paratiroidea estimula al osteoblasto y el osteoblasto va a producir una proteína que se llama RANKL. Ya lo habíamos mencionado, el ligando de RANK. Si este es un ligando, pues el ligando de RANK va a interactuar con otra molécula que se conoce RANK, que es el receptor. ¿Ok? Este receptor se va a encontrar en las células precursoras del osteoclasto que mencionábamos que están, bueno, que vienen de la médula ósea. Entonces, una vez que el ligando de RANK y RANK entran en contacto, estas células se fusionan para formar al osteoclasto. Y una vez que el osteoclasto está formado, está listo para entrar al hueso y comérselo entero. ¿Ok? Esto causa que aumente la resolución ósea y, por consiguiente, al aumentar la resolución ósea, aumenta el calcio en plasma y el fósforo en plasma. ¿Ok? Porque todos estos componentes de la matriz inorgánica se están liberando hacia la circulación. En este mecanismo existe también otra glucoproteína que se parece mucho al ligando de RANK, pero no ejerce ninguna acción. Y esta es la osteoprotegerina, perdón. La osteoprotegerina entra en contacto con el receptor RANK e impide la fusión de estas células a osteoclastos. ¿Ok? Entonces, esta osteoprotegerina es un antagonista de los efectos de la hormona paratiroidea. ¿Vale? Por otro lado, tenemos el mecanismo en el cual inhibimos a los osteoclastos. Aquí tenemos a nuestro osteoclasto con un receptor muy peculiar, que es el receptor de calcitonina. La calcitonina es una hormona producida en la tiroides por unas células que se conocen como células parafoliculares. ¿Ok? Esta calcitonina entra en contacto con el receptor del osteoclasto y al momento que esto pasa, pues el osteoclasto se va hacia la vía de la apoptosis. El osteoclasto muere. Esto tiene como consecuencia una disminución en la resolución ósea. Ya no hay esta disolución de la matriz orgánica e inorgánica y por lo tanto pues no hay resolución ósea. Y esto permite que haya una mayor síntesis de matriz. Esta calcitonina, a final de cuentas, permite que el hueso se esté formando constantemente e inhibe la resolución ósea. ¿Ok? Con esta parte acabaríamos el apartado de células y acabaríamos también el primer video de esta clase. En el siguiente video hablaremos un poco acerca de la estructura ósea. ¿Ok? Les pido por favor que si algo no quedó claro, pues revisen el video de nuevo, vayan a su texto o incluso, bueno, pues me pueden mandar sus dudas y las contestaremos. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente video.